Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. Hoy día 15 de junio es el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el abuso y maltrato en la vejez, y justamente sobre este tema queremos hablar con la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias, Platicmari, sobre todo de esas situaciones que se están produciendo en residencias de mayores, en la atención a sus residentes, y que se deben cambiar para dar un mejor trato a esas personas. Vamos a hablar con Miguel Vázquez Sarti, que es presidente de Platicmari. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bienvenido. Bueno, la pandemia, por desgracia, nos descubrió que en estos centros donde residen muchos mayores no siempre pues se hace un trato adecuado, ¿no? Y se les presta el servicio que se debería. Pues sí, efectivamente, así es. La Organización Mundial de la Salud ha considerado que en estos centros se puede dar el maltrato de una manera institucional, son propicios a que se produzca. Si, por ejemplo, pues prima la temporalidad en los contratos de los trabajadores, los salarios son bajos y las ratios de personal resulta clarísimamente que están sometidos a una excesiva carga de trabajo. Y esas circunstancias se dan absolutamente en las residencias del país, porque hay una temporalidad enorme, hay una precariedad que, bueno, ha sido la tónica general hasta ahora en el tema de los contratos. No sabemos si con la reforma laboral que se ha establecido eso podrá cambiar, esperemos que sí. Los salarios son bajísimos, hay una falta de formación impresionante que seguramente irá ligado al poco salario que reciben, y efectivamente hay una carga excesiva de trabajo, pues porque la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología ha analizado que como mucho de 40 a 88 minutos de asistencia diaria por parte de las gerocultoras, de cada gerocultora, a los residentes, y que de esa manera no se puede prestar una atención básica diaria. Claro, es que en ese tiempo que ustedes nos dicen, de 44 o de 40 a 88 minutos al día, se tiene que dar una atención que va desde levantarles de la cama, lavarles, atenderles, por ejemplo, también pues darles un poco de conversación, ayudarles a pues enfrentarse a situaciones del día a día, ¿no? Claro, llevarles al servicio, alimentarles, si no va nadie a verlos, pues pasearlos. O sea, con esos tiempos es imposible. O sea, hace poco en Galicia salían las trabajadoras quejándose de que tenían 7 minutos para vestir a los residentes, y que eso es un trato totalmente inhumano, y eso, claro, que provoca maltrato. Es que prácticamente no te da ni tiempo a saludarles cada vez que tienes que atenderles. En cierto modo, el tiempo que una gerocultora o gerocultor dedica a un anciano dependiente en una residencia depende del número de gerocultoras que tiene esa residencia. ¿Actualmente tienen datos de cuál sería la ratio que tienen las residencias de mayores en España y en Madrid? Bueno, el único dato que hay, porque las ratios que hay establecidas actualmente, ahí se mete a todo el mundo, desde el director hasta el cocinero. Entonces nosotros llevamos reivindicando durante mucho tiempo que las ratios tenían que ser por turnos de trabajo y por categorías o por puestos de trabajo. Y bueno, en el Consejo Territorial de la Dependencia en el año 2008 se llegó a establecer una ratio de la categoría de gerocultora del 0,28. Pero el 0,28, vamos, es una ratio ínfima. Y ahora, en el acuerdo de acreditación que está tratando el gobierno de llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas en el Consejo Territorial de la Dependencia, se está hablando del 0,43. El 0,43 significan 43 gerocultoras por cada 100 residentes. Bueno, pues eso significa un tiempo máximo de atención diario al residente por parte de cada gerocultora de 81 minutos, que con eso seguimos estando en las mismas. Nosotros hemos calculado cuál podría ser la ratio correspondiente ideal
por lo menos para prestar 5 horas de atención diaria al día. Y nos sale una ratio de 1,13 distribuida entre los 3 turnos. O sea, serían 113 gerocultores por cada 100 residentes. Y se distribuirían 45 gerocultores por la mañana, 45 por la tarde y 23 por la noche. Y eso nos permitiría pues, dar una atención diaria de 5 horas al día, que digamos que sería lo mínimo, como para que realmente empiecen a estar bien atendidos los residentes. El problema de las ratios de personal es que como la mayor parte de las residencias, el servicio de atención residencial se ha dejado en manos privadas por una dejación de funciones absoluta por parte de las comunidades autónomas, pues uno de los factores claves para que esto haya caído en manos privadas y para que les resulte rentable es la falta de personal. Entonces, claro, ahora vamos a tener un problema porque con el 74% de las plazas en manos privadas y casi el 89% de la gestión de las residencias en manos privadas, pues decir a las empresas que tienen que triplicar o más su personal, pues va a resultar bastante dificultoso. Pero claro, todo esto ha sido porque ha habido una dejación de funciones de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias para asumir lo que realmente tenían que asumir. Esto es un derecho establecido en la ley de dependencia. El envejecimiento es una conquista de la humanidad y lo que no se puede, una vez que hemos llegado a una situación que todos deseamos, porque no nos queremos morir a los 50 años, queremos morirnos cuanto más tarde mejor, pero claro, queremos morirnos con calidad de vida y esa calidad de vida lo pueden dar pues eso, un servicio como es el derecho al centro residencial, que las comunidades autónomas lo han convertido en un negocio porque no han querido ofrecerlo como tales. Tendrían que crearse planes de creación de residencias públicas en todas las comunidades autónomas para reequilibrar el desequilibrio y la desproporción que hay en estos momentos entre lo público y lo privado a favor de lo privado. Nosotros queremos que se haga eso para llegar a una situación al menos del 50% de residencias públicas y 50% de residencias privadas. Sí, es curioso lo que comenta ahora porque haciendo un poco de memoria, en la Comunidad de Madrid hace tiempo que no se inaugura una residencia pública de ancianos por parte de la Comunidad de Madrid. Pues sí, hace bastante tiempo. Yo creo que va para cerca de 20 años el que no se inaugura, sino más, ninguna residencia pública. Pero sí se están inaugurando y dando permisos para construir residencias privadas. Y claro, es que detrás de todo esto hay una idea de que se haga negocio con la atención a los mayores, que nosotros no es que estemos en contra de que se hagan negocio, pero sí que se hagan negocio con la atención a las personas mayores, porque cuando se hace negocio con la atención a las personas mayores, lo que sufre es la atención a las personas mayores. Son las personas mayores que están desatendidas. Y ya digo que las ratios de personal lo demuestran clarísimamente. Quería preguntarle también por otra cuestión, que es la coordinación entre las residencias de mayores y los centros de salud, porque en el caso de que pues se pone enfermo un residente, en el caso de que tiene algún problema de salud, sabemos que en los centros de mayores tiene que haber médicos, ¿no? Pero también por nuestra experiencia, cuando tenemos algún familiar en residencias, sabemos que a lo mejor, pues en determinadas circunstancias directamente se envía a esos mayores al hospital o los centros de salud. ¿Hay coordinación entre las residencias y los centros de salud? Pues no, brilla por su ausencia. Las residencias no tienen obligación de tener médico, casi todas las residencias lo tienen, pero no hay ninguna obligación de tener médico. O sea, los residentes siguen siendo ciudadanos como cualquier otro y tienen el mismo derecho que cualquier otro a ser atendidos por el Sistema Nacional de Salud. Lo que ocurre es que hay una descoordinación total. El médico de la zona donde está situada la residencia desconoce por completo, salvo raras excepciones, y seguramente por una cuestión de voluntariedad del propio médico, no por una obligatoriedad, no porque sea un deber establecido legalmente el atender a las personas que están en residencias, pues tiene un desconocimiento total de lo que pasa en las residencias
y de lo que les pasa a todos y cada uno de sus componentes. Eso tiene que cambiar, tendría que haber pues, bueno, informáticamente, tendría que haber inclusive una coordinación, una conexión entre los datos que existen en la residencia y los datos que pueda tener el Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud se tendría que hacer cargo también de qué es lo que pasa dentro de las residencias con todos y cada uno de los residentes, y los servicios médicos que hubiera dentro de las residencias tendrían que ser absolutamente complementarios del Sistema Nacional de Salud. Pero sí, efectivamente, hasta ahora está habiendo una descoordinación absoluta entre los servicios médicos de la residencia y los servicios médicos del Servicio Nacional de Salud. Uh-huh. Ustedes también han hablado desde Pladimare de una situación que se va a dar próximamente relativa a la situación que podrían vivir ancianos que están en residencias de mayores con una plaza concertada, ¿no?, con los servicios sociales, que ahora a lo mejor se podrían ver que tendrían que ser, se verían obligados a trasladarse forzosamente a otro lugar por un cambio en la normativa. Pues sí, efectivamente, ha entrado en vigor un nuevo acuerdo marco. Entonces ese acuerdo marco, bueno, la Comunidad de Madrid establece unas condiciones y las residencias, las empresas que quieren acogerse a ellas y contratar que la Comunidad de Madrid les alquile, por decirlo de alguna manera, una serie de plazas, pagándoles una cantidad y convirtiéndolas en plazas de carácter público, en las cuales los residentes que vayan asignados a las mismas, pues pagan lo mismo que en una plaza pública, el 86% de su salario. Pues las empresas que no hayan licitado para continuar con las plazas concertadas o que no hayan cubierto los requisitos mínimos establecidos en ese nuevo acuerdo marco, porque este nuevo acuerdo marco ha subido un poco las ratios de personal, ha establecido unas ratios de personal algo más altas, y es posible que haya empresas que, como ya digo, el negocio lo basan fundamentalmente en la falta de personal, pues que no hayan querido concursar a las mismas, pues se ven obligados los residentes a trasladarse forzosamente a otra residencia si quieren seguir manteniendo una plaza concertada, una plaza pública en la que solamente tengan que pagar el 86% de su salario. Uh-huh. Si se quieren quedar en la misma residencia donde están ahora, pues tendrán que pagar el precio íntegro que marque la residencia, que posiblemente sea más de 2.000 euros al mes. Entonces, claro, esto también es una forma de maltrato, porque ¿qué pasa con las personas que tengan Alzheimer? Las personas que tengan un mínimo de deterioro cognitivo, incluso aún sin tener deterioro cognitivo, por las edades que tienen las personas que están en las residencias, se les desubica, se les desorienta, se les vuelve a trasladar, las amistades que hayan podido hacer las pierden, tienen que ir a un nuevo sitio a establecer contactos y amistades con nueva gente. Si tienen Alzheimer o están encamadas, la situación puede ser dramática. Es una forma de maltrato también. Y es una forma de maltrato también pues porque, como al final estas situaciones se crean porque los que antes tenían plazas concertadas y ahora no las tienen, es porque no les resulta rentable económicamente. Entonces, claro, se sigue pensando en el negocio y no en la atención a las personas mayores. Se dan casos tan sangrantes como grupos de empresa, como puedan ser los Nogales o Sanitas, dejan de ofertar las plazas que tenían en una residencia, por ejemplo, en Alcorcón o en Pacífico, por decirlo de alguna manera, pero sin embargo dentro de su mismo grupo ofertan esas mismas plazas e incluso más en otras residencias. ¿Por qué? Pues porque les resulta más rentable. ¿Quién padece todo esto? Pues los residentes, que tienen que ser trasladados, que ya digo que se sienten desubicados, desorientados, y que bueno, que es una falta de consideración tremenda y de respeto a lo que pueda ser la dignidad y bueno, pues el bienestar de las personas mayores que están en una residencia. Desde Pladimare han hecho ustedes una invitación a denunciar esos abusos que pueda detectar cualquier familiar de persona mayor. ¿Cómo lo pueden hacer? Porque siempre hay a lo mejor un poco de duda de si se debe hacer una reclamación en consejería, en la propia residencia, ponerse también en contacto con la plataforma Pladimare. Sí, hay que hacer reclamaciones en la residencia con copia
a la Consejería de Políticas Sociales. Y si se ponen en contacto con nosotros y nos mandan una copia, pues nosotros como asociación también hacemos hincapié en lo mismo y nos sumamos a ese tipo de denuncias. Las cosas, aunque parezca que no, pero van avanzando. O sea, en el acuerdo de acreditación que se está discutiendo el Gobierno se va a establecer un protocolo de maltratos para todas las residencias que quieran formar parte del servicio de autonomía y atención a la dependencia, si quieren recibir algún tipo de subvención pública. Y bueno, se va a establecer un protocolo de maltratos pues, para detectar esas situaciones y poder denunciarlas más fácilmente. Pero esto es una lucha constante y diaria, y lo que no se puede, lo que es aconsejable es que, aunque parezca que no tienen efectividad, hay que reclamar, hay que denunciar y hay que ser constante para que de verdad la cosa cambie, porque yo creo que es necesario que cambie y tenemos que convertir los últimos años de la vida de las personas mayores en unos años con calidad y con dignidad, y no en un infierno como consecuencia de la falta de atención que se pueda estar sufriendo en las residencias. Pues con este último mensaje nos quedamos. Miguel Vázquez Sarti, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias, Pladigmare, gracias por acompañarnos, por contarnos todas estas cuestiones tan interesantes que a lo mejor no todo el mundo conoce. Suerte con estas reivindicaciones. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención.